Sí, señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N. La realidad, hoy más que nunca, la realidad. Lo que otros a diario te ocultan, lo que otros no te muestran, aquí te lo contamos. Enseguida también con Alberto Fernández vamos a estar analizando esta coyuntura difícil que vive la Argentina de cara a un paro general que se viene, pero también con lo que ha sido las últimas declaraciones del presidente de la Nación y las últimas actitudes de un gobierno que desde el sábado, en un error de diagnóstico grave que ha tenido el gobierno, porque el gobierno ha pensado que la Plaza del Sí, que ellos armaron el sábado, que reunió aproximadamente a 20.000 personas, se ha convertido en una reacción multitudinaria, mayoritaria de la sociedad, y está confundido el gobierno, porque mayoritario han sido las movilizaciones que a lo largo del mes de marzo han protagonizado distintos sectores de la sociedad. Y se equivoca el gobierno con esta actitud que desde el sábado está teniendo de provocación permanente a distintos sectores de la sociedad. Un presidente que habla de mafias, pero no las identifica. Un presidente que dice, no tengo plan B. ¿Cómo un presidente va a decir públicamente que no tiene plan B? ¿Qué nos espera entonces para todos los ciudadanos si el presidente de la República dice que es esto o el fracaso? Y lo que comentábamos recién, ¿no? Con Víctor Hugo, esta frase que ha lanzado, tenemos que meterlos presos o nos voltean. ¿Quiénes? ¿Por qué no identifica el presidente de la República o el gobierno nacional quiénes son o quiénes serían los que lo quieren voltear? Porque la verdad, con esta frase, o los mafiosos van presos o nos voltean, el presidente está hablando de una generalidad, pero no está identificando algún sector. Lo decía ayer, gracias a Dios, la democracia no está en riesgo en la República Argentina. La democracia está muy consolidada. Y en los momentos más difíciles del 2001, cuando parecía peligrar, allí la democracia se fortaleció porque a través de las vías institucionales se dio el recambio también institucional. Entonces, el gobierno es el primero que tiene que tener en estas horas un poco de seriedad, un poco más de seriedad. Está también Oscar Di Sassi, que es gremialista, ¿no? Y que con él vamos a estar hablando también del paro. Antes de empezar el desarrollo de los temas, porque hay muchas declaraciones del presidente por el paro, muchas reacciones, quiero que compartamos, un minuto, quiero que compartamos esta imagen que vamos a poner en pantalla ya. Esta imagen que se produjo en las primeras horas de la mañana de hoy. Miren, esta chica tiene 16 años. Sheila se llama, vive en la isla Maciel. No está participando de un baile de disfraces, no va a ningún baile de disfraces. La policía esta madrugada entró en la isla Maciel, hizo allanamientos en 3 o 4 domicilios, entraron a la casa donde vive con sus padres Sheila, se lo llevaron preso al padre. Ella intentaba defenderlo porque, según dijo, no había motivos para que se lo lleven preso al padre. La ligó, le pegaron y la esposaron. Una menor, esposada. Pero lo que es peor, ¿sabe lo que es peor? La policía se fue y así la dejaron, esposada, por varias horas. La policía de la provincia de Buenos Aires. Digo, ¿en qué punto estamos para que sucedan estas cosas hoy en la República Argentina? Estamos hablando de una menor, a quien esposaron. La policía se fue y la dejaron esposada. ¿Qué mensaje está queriendo decir la policía? ¿Hacemos lo que queremos? ¿Podemos ir contra ustedes? ¿Podemos ir contra menores? ¿Nos vamos a llevar menores? Como ya ocurrió el año pasado con los integrantes de la Garganta Poderosa, con lo que ocurrió la semana pasada en el merendero de Lanús. ¿Ese es el mensaje de paz y de convivencia que nos quieren bajar? Esta imagen pocas veces la he visto. No tengo memoria, no tengo registro de una imagen similar. De una chica de 16 años a quien la policía la esposa a una menor de edad y después la dejan esposada en su barrio.
Ahora vamos a la tenemos, vamos a escucharla, Sheila. Le quisieron pegar a mi papá, me metí en el medio y ahí me quiso meter una piña, mi papá se levantó y fueron todos los policías, le empezaron a pegar, hacia mí, me empujó contra la pared, contra el cuello, vino la femenina y me puso a las esposas, me subió a mi cuarto y me encerraron y me empezaron a pegar, entre dos policías y la mujer policía también, y a insultarme. Los efectivos se fueron, llevaron detenido a tu papá y se olvidaron de sacarte las esposas. Sí, que se fueron todos los policías de mi casa, todos los efectivos, y bajó la femenina y como no vio a nadie, me empujó de las escaleras y se fue corriendo. Porque la femenina bajó de la escalera de mi casa y ahí me empujó y se fue corriendo porque no vio a nadie abajo. Se fueron todos los efectivos que estaban con ella. La dejaron sola. Y porque nadie me quería sacar las esposas, ¿qué voy a tener la llave yo? Pero nosotros no somos tranza. Mi papá trabaja. Sí, ya tengo contacto con abogados y tengo gente que me está ayudando. A las 1:50 me sacaron las esposas. Acá arriba del puente un policía que andaba por acá. Quiere decir que nosotros nos enteramos esta mañana en Radio 10 porque nos avisó el padre Paco de Oliveira, que es el párroco, que a él los vecinos lo fueron a buscar. Nos enteramos 7:30 de la mañana. A esa hora la habían esposado y le sacaron a las 2 de la tarde. Una brutalidad. Horacio, una línea que podemos retomar, porque supongo que ustedes ya han hecho las denuncias del caso, ¿no? Sí, nosotros tenemos una publicación del año pasado que se llama Los Hostigados, donde analizamos la recurrencia de episodios de este tipo en distintas jurisdicciones del país. Sobre todo con hombres y mujeres jóvenes, claro, de los barrios populares, donde se realiza este tipo de atropello en forma sistemática. Y lo realiza la policía bonaerense, que creo que es la que actuó en este caso. Sí, es la que actuó en este caso. Lo realiza la Policía Federal y lo realizan las Fuerzas Federales de Seguridad, la Prefectura, la Gendarmería, el episodio reciente en la Villa Zabaleta, con la Gendarmería, y lo realizan varias policías provinciales. Esto no es nuevo, es decir, no es una cosa de hoy, es una práctica que se ha venido generalizando a lo largo de los años. Pero la novedad es que ahora hay un gobierno que no reprime, que no controla, que no sanciona estas cosas. Claro. Porque, digamos, librada a su espontaneidad, la fuerza de seguridad produce este tipo de episodios. Ahora lo retomamos. Ahora, si el poder político controla, esto no ocurre. Obvio, totalmente. Pareciera que con una orden de esta naturaleza. Bueno, vamos a volver al tema principal. Ahora vamos a retomar con Horacio y otros temas de la actualidad. También le voy a pedir la opinión enseguida a Alberto Fernández sobre esto que acabamos de ver. Pero vamos a lo que se viene, ¿no? Por eso nos puede acompañar con el hashtag Se Viene el Paro. Mañana el primer paro general que la CGT y los gremios aliados y las dos CTA le hacen al gobierno de Mauricio Macri. Sobre todo por el motivo principal del plan económico, que viene dejando realmente un tendal de desocupados, de fábricas cerradas, que como hemos mostrado a lo largo de todo el 2016 y de este 2017 aquí en este programa, con la voz y con el protagonismo de los que lo están sufriendo en carne propia, y sobre todo que se agudizan situaciones realmente muy angustiantes en el interior del país. Veíamos recién, ¿no?, lo que el presidente decía, que desafió a los mafiosos. Ayer habló de las mafias sindicales. Hoy dijo el presidente que no hay plan B. También dijo el presidente, sería un fracaso si no ganamos en octubre. Es decir, el presidente ya está lanzado a la carrera electoral cuando faltan muchos meses y cuando hoy las urgencias son otras. Pablo Moyano habló hoy sobre el paro que se viene. Creo que los motivos sobran, ¿no? Son reclamos que se le han hecho al presidente en su momento, ni bien asumió cuando ganó las elecciones, que es que no hubiera despido, que no se le hubiera puesto techos salariales, que bajara la inflación, un aumento urgente a los jubilados. Bueno, son los mismos argumentos y reclamos que hubo en su momento, que después de casi un año y medio no solamente no se cumplieron, sino se incrementaron, ¿no? Cada vez más despidos, cada vez más
más suspensiones, cada vez más cierre de empresas, cada vez más cierre de pequeñas y medianas empresas, la invasión indiscriminada de productos importados. Creo que hay motivos suficientes como para que mañana la gran parte del pueblo argentino, bueno, diga basta a este modelo económico que está perjudicando a millones de argentinos. Y esta tarde, en forma muy desafiante, habló el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Decía él. La verdad que el proceso de movilización que hizo la CGT, que después terminó, digamos, la verdad de una manera lamentable, con unas expresiones de mucha violencia y demás, y el paro, no corresponden al diagnóstico que está pasando hoy la sociedad. Nosotros no dejamos de decir, hubo momentos de mucha dificultad el año pasado, pero en esos momentos de mayor dificultad es donde nos pusimos de acuerdo para que tengamos la reparación histórica de los jubilados. 2 millones de jubilados ahora pueden dejar de ir a litigar a los juzgados para poder recibir lo que les corresponde. Pudimos resolver el mínimo no imponible de ganancias y arreglar el problema de las escalas de ganancias que hacía muchos años no lo habían resuelto las gestiones anteriores, de los cuales muchos de esos dirigentes sindicales no decían nada. Hay algunos sectores que son más bien representaciones políticas más que gremiales, digamos. Hay algunos que se ponen más el sombrero de dirigente político que el dirigente gremial. Bueno, insiste mucho el gobierno con este tema de que todo es político, Alberto. Se ha descubierto, parece, la política en la Argentina. Bueno, todo es político. También todo lo que hace el gobierno es político. También la marcha del 1 de abril fue política. También las respuestas del presidente son políticas. También el análisis inocente, entre comillas, de Triaca es político. Pero la verdad es que a los que hacemos política no nos afecta eso. La verdad no nos preocupa. Lo que pasa es que detrás del concepto de que esto es político, lo que el gobierno intenta es, de algún modo, desprestigiar el reclamo. Sí, quitarle mérito, ¿no? Quitarle mérito, ¿no? Como si detrás del concepto de político hubiera otro interés. Y sí, claramente hay un interés. Es el interés por reordenar una economía que no funciona, por parar con una economía que sigue generando pérdidas de trabajo. Cuando yo lo escuchaba recién al presidente decir no hay plan B. La verdad es que es un gesto de enorme honestidad. No tienen la menor idea qué hacer si no hacen esto. Y lo peor de todo es que esto que están haciendo está deparando consecuencias tremendas, que además si lo analizaran mínimamente se darían cuenta que no pueden esperar otros resultados más que los que están teniendo. Digo, en una economía donde el 70% del PBI es consumo interno, si la solución para bajar la inflación es no parar de bajar el consumo, eso lo que va a determinar es una caída de la actividad económica, una caída de la producción, e inmediatamente, Triaca no está enterado de esto, pero inmediatamente eso afecta al empleo. Y además el collar de melones de la deuda. Claro, y bueno, esto sin hablar de lo fiscal, ¿no? Sin hablar de lo fiscal, pero digo, y cuando empieza el problema en el empleo, el conflicto social está al borde. Claro, pero es como que el gobierno, sobre todo después de la marcha del sábado, me parece que ha equivocado el diagnóstico, están relanzados a endurecer cada vez más sus posturas, llevar esto que dicen nosotros o las mafias, o claro, las metemos presa a las mafias o nos voltean. Claro, pero es lo mismo lo que en algún momento Macri le dijo a algún funcionario de algún organismo internacional cuando le planteó el caso a Milagro Sala y le dijo, si le dejan libre a Milagro Sala no nos dejan gobernar. O sea, esos son los mecanismos que Macri conoce. Eso es. Y ese es el problema que tenemos. Lo que pasa con esta policía, como bien decía Horacio, es que la policía se siente autorizada por el discurso del gobierno a hacer este tipo de cosas. Se siente autorizada, absolutamente autorizada. Y uno de los problemas que tenemos con la policía es... Vos viste que Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, fue a Lanús a respaldar a Grindetti y a Kravet, claro, y no hay sanciones, claro, para los policías que torturaron a 2 chicos y que le hicieron perder el embarazo a una de las mujeres que estaba en el merendero. Es indefectible que la policía se sienta legitimada a actuar así, porque hay un metamensaje que le dice, hagan que yo banco. No hay muchas vueltas que darle a esto. Ahora, el problema es el retroceso que eso significa, el enorme retroceso. Macri decía que había impedido que la Argentina se pareciera a Venezuela, y la verdad que ha logrado estar en el mismo lugar de Venezuela, siendo uno de los países que tiene detenidos políticos, con el caso Milagro Sala. Claro. Es realmente inconcebible lo que ha hecho Macri. Y la lógica es la misma que encierra esa frase. Milagro Sala está presa porque es un acto de disciplinamiento de la oposición, de Jujuy. Y porque el mensaje que transmiten es si la liberamos nosotros no podemos gobernar. Y es lo mismo que dice ahora.
Es lo mismo que dice. Hace más de un año le hicimos esa comparación con Venezuela. Exacto. Se enojó muchísimo. Se fue. Claro. Cuando se le preguntaste. Ojo, mañana es una prueba de fuego importante también, por esto que estamos hablando de la represión policial, porque mañana va a haber numerosos cortes y esto puede desembocar en algo dijo muy Patricia grave. Bullrich que mañana van a tratar de evitar, Bueno, por Oscar eso Lizassi mismo. dijo que mañana van a tratar de alejar toda la posibilidad de piquete, dijo Patricia Bullrich hoy. Sí, creo que es coherente con el discurso del gobierno, con la política del gobierno. Yo creo que si algo que tiene este gobierno es que es brutalmente honesto en las cosas que dice. El gobierno que si bien surgió por el voto popular, rápidamente se enfiló en representar los intereses de los grupos más concentrados y camina en consecuencia. Por lo tanto, en lo que hace a la resistencia de esas políticas que apuntan a transferir riqueza sistemáticamente del conjunto de los argentinos a los grupos económicos, ante la creciente resistencia tiene varias líneas de trabajo que son las principales. Una de ellas es la judicialización de la protesta social, la criminalización de la protesta social. Acá se mencionó lo de Milagro Sala y hay cientos de procesados hoy por cortar rutas, por movilizarse y demás. Y otro es la represión. Hay un creciente proceso de represión que, como bien decían acá, le da marco político el gobierno, porque esto que pasó en Lanús, lo que pasó hoy también va acompañado a una creciente decisión de largar a la calle una fuerza de choque que fundamentalmente reprima la protesta. Pero no está haciendo malabares con las brasas el gobierno, digo, no está haciendo malabares con las brasas, porque la verdad que la Argentina puede bancar incluso ajustes, achicamiento del consumo, pero muertos, la Argentina no está dispuesta a soportar. Esto es algo que por eso me parece muy riesgoso lo que están haciendo. Nosotros no estamos dispuestos, esperemos que esto no pase, que mañana quienes vamos a hacer actos en distintos lugares del país, dándole el sentido que nosotros creemos tiene el paro, van a ser actos pacíficos y esperemos que no haya provocación de la gendarmería y de la fuerza. Más allá de posibles seguridad, represiones, ¿no?, o detenciones de ese tipo, una práctica que se ha difundido mucho en el Estado Nacional, ayer lo destacaba el Gato, es el plan antiparo para que se vea lo menos posible. Recién hace un rato me contaban que en el gobierno de la ciudad también están disponiendo de un operativo de remises, cosa que nunca habían hecho, para combatir el paro y para que haya gente en las oficinas públicas. ¿Eso en la provincia ustedes también lo ven? Hay un dicho que dice que todos conocemos, que uno no puede parar la lluvia con las manos porque se va a mojar. Seguramente hay todo tipo de operativos, pero mañana va a ser un paro muy fuerte. Vamos a construir un dato que es contundente. Nosotros entendemos, a diferencia de algunos dirigentes sindicales que dicen que es una válvula de escape, u otros que dicen en voz baja que es terapia de grupo, entendemos que es un claro mensaje contra el modelo económico, un modelo económico que debemos ser claros, no tiene como efecto no querido la desocupación, la pobreza, la precarización laboral. Es una condición necesaria para disciplinar a los trabajadores y trabajadoras porque tiene dos formas de ganancia este modelo. Uno es la exportación, por lo tanto, de materia prima, por lo tanto lo que le importa es que los mercados internacionales le vaya bien, el mercado argentino no le importa, y por otro lado la precarización de la mano de obra, o sea que teniendo un alto nivel de desocupación intentan disciplinar a quienes tienen empleo. Ahora volvemos con ese tema, vámonos a lo que realmente hoy ha sido muy fuerte a nivel institucional. Elisa Carrió finalmente cumplió y le ha lanzado el pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Todo empezó realmente, a ver, ¿por qué? Primero, Lorenzetti está rodeado en este momento por dos mujeres. Por la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, que recordemos, lo comentábamos acá, lo ha acusado a Lorenzetti de apretar jueces para que paren causas que lo involucran a él. Y después por Elisa Carrió, que ha cumplido finalmente con lo que venía anunciando y hoy ha presentado formalmente el pedido de juicio político a través de 84 carillas. En 84 carillas Elisa Carrió lo denuncia a Lorenzetti, entre otras cosas, de un oscuro patrimonio, de licitaciones en el Poder Judicial irregulares, y además lo está denunciando por negocios que no son claros, según Elisa Carrió, entre ellos los relacionados al fútbol y las mutuales que Servini de Cubría. Pero también, atención, porque Elisa Carrió lo denuncia a Lorenzetti por el tema de las escuchas ilegales. Y en esto
hay un punto de coincidencia con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Dice en la extensa presentación judicial que hace hoy Carrió ante la Comisión de Juicios Políticos de la Cámara de Diputados, que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, está armando un sistema paralelo de espionaje. Paralelo de espionaje. Porque recordemos que la potestad de las escuchas ahora las tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de una comisión que la Corte ha denunciado. Y en esto hoy pide, mejor dicho, ofrece Carrió 35 testigos para que la Comisión de Juicio Político convoque y atestiguen contra el presidente de la Corte. En la tarde de hoy se conoció que primero, antes que lance esto Carrió, Lorenzetti le había mandado una carta documento a Elisa Carrió, también a la jueza María Romilda Servini Cubrini, donde dice: mi patrimonio fue investigado y hay una sentencia firme. Usted fue informada de todo ello y lo aceptó. Sin embargo, continuó con sus acusaciones. Y a Servini le dice: han adoptado la forma de la difamación destinada a desgastar mi credibilidad. Les pide, sí, y además dice: es extraño que usted denuncie esto ahora, cuando antes no lo hizo institucionalmente. No es serio que diga esto ahora y que no lo haya hecho antes. La verdad, es un verdadero escándalo institucional. Yo creo que muchos no han entendido de qué se trata, porque primero, como yo lo decía acá el lunes, una jueza federal que está denunciando al presidente de la Corte de apretar jueces. Yo lo decía el lunes, ahora se lo voy a preguntar de nuevo, pero Horacio Berbisky denunció acá el año pasado que Lorenzetti fue el encargado de transmitir algunos mensajes del gobierno de los jueces que el gobierno quería que se vayan. Y ahora se viene a cubrir a decir: Lorenzetti aprieta jueces para que le cierren causas. La verdad que es un verdadero escándalo institucional, porque esto está alumbrando, sin lugar a dudas, un poder judicial en la Argentina que no está bien y que todos los días vemos que no está bien. Entre los testigos que pone Carrió hay 2 jueces federales. Hay empleados del Consejo de la Magistratura, hay empleados de la Corte, hay empleados del Poder Judicial. ¿Usted se imagina el escándalo institucional que va a ser esto si se da curso? Claro, están todos analizando hoy. El gobierno todavía no ha dicho nada. Muchos dicen que Carrió no se mueve si no ha tenido la veña del presidente de la Nación para avanzar, porque se habla ya que la relación de armonía que en un momento había entre Macri y Lorenzetti se ha quebrado y que ahora finalmente van a avanzar. Carrió, cuando se enteró de la carta documento que le había enviado, contestó por tweet al presidente de la Corte: intento desesperado de Lorenzetti contra Servini de Cubría para que no investigue Pymes Rural y sus negocios. Esperemos que no haya complicidad del Consejo de la Magistratura. Estoy esperando ver qué hace el Consejo de la Magistratura. Censura y persecución de los jueces. Lorenzetti está haciendo lo que hizo Maduro en Venezuela. Le quita facultades a los legisladores. Y la última, lo más hiriente tal vez, irónico. Yo no afecté su imagen, le dice a Lorenzetti, porque no hablé del Botox. Este es el nivel en este momento del enfrentamiento entre Carrió y Lorenzetti. Horacio, ¿cree que tenés posibilidades de que prospere este juicio político? Además de este lío que está Servini de Cubría con Lorenzetti, el Poder Judicial. Yo me pregunto, en primer lugar, ¿por qué Lorenzetti mandó la carta documento hoy? ¿Se habrá enterado por alguna escucha de que Carrió tenía listo el pedido de juicio político e intentó adelantarse? Bueno, viste que Carrió lo pone, que Lorenzetti está armando un sistema paralelo de escuchas. ¿Lo habrá aplicado en su propia defensa en este caso? Por los antecedentes de Lorenzetti es raro que haya reaccionado de esta manera, salvo que haya perdido la templanza. Nunca había hecho eso, ¿no? Ahora, yo
Yo estoy leyendo un libro de una periodista del diario Perfil, no me acuerdo del nombre. El libro se llama El Señor de la Corte. Es un libro explosivo. Y me parece que es una de las fuentes con las que ha trabajado Carrió. Porque tiene una información muy pesada sobre manejos económicos internos en la Corte y en el Consejo de la Magistratura. Es el libro que se retiró de la... Natalia Aguiar. Sí. Que había salido a la venta, después fue retirado. Se retiró de las librerías. Sí, pero está de nuevo en las librerías. Sí. Y es un libro explosivo, porque, digamos, ella no habló con los jueces de la Corte, habló con los secretarios, con los prosecretarios, con los empleados, y juntó una cantidad de documentación muy impresionante. Ahora, en base compras, a lo que... sobre licitaciones, sobre contrataciones directas, no, lo que es más grave edificios también, que se pagan y no se construyen. Lo que es muy grave, denuncia ahí que Lorenzetti quiere comprar un software donde pueden manipular el sistema de elecciones en la República Argentina. Eso lo denuncia también en el libro. Ahora, esto que dice Servine Cubría grave, que una jueza federal, aparte del porte de Servine Cubría lo diga, que aprieta a jueces federales para que le cierren causas en los que están implicados. Me acuerdo que vos en su momento acá lo dijiste. Yo lo conté acá, muy poco después de la asunción del actual gobierno, Lorenzetti recibió a 3 jueces federales y les transmitió un pedido de renuncia. Uno era Canigoba Corral, otro creo que era Freiler, y el tercero no sé si era Ollarvide, no me acuerdo ahora, pues no, pero lo conté acá, y por supuesto ni Lorenzetti, ni los jueces, ni el presidente lo desmintieron, porque es obvio que era así, ¿no? ¿Cómo ves vos institucionalmente, Alberto, este tema? El pedido grave. La parte que a mí me hace mucho ruido es que la que hace todo esto es Carrió. Yo a Carrió, la verdad, ya a esta altura tomo sus cosas con pinzas, por las cosas que ha dicho muchas veces que no fueron ciertas. Ella, yo no entiendo muy bien por qué tiene este encono con Lorenzetti, francamente no lo entiendo, porque hace mucho tiempo que está planteando esto y no se entiende muy bien cuál es el punto de origen de la disputa, ¿no? Será en defensa de la República. Seguramente, porque Carrió todo lo hace en defensa de la República. Pero a mí, yo soy cuidadoso, si la denuncia viniera de otro lado, yo por ahí lo tomaría con otra seriedad. Pero lo de Carrió a mí me parece realmente un tema... Me parece una persona pero que no amerita, califica... porque la verdad que en 84 páginas hay, y en base también a mucho de lo que el libro que dice... De pero ella está tan preocupada, Carrió está tan preocupada porque el Consejo de la Magistratura actúe limpiamente. Si ella le preocupara al Consejo de la Magistratura, no permitiría que tenga una conformación falsa con un diputado que no debería estar allí. Pablo Tonelli. ¿No? Digo, si está tan preocupada por el buen funcionamiento del Consejo de la Magistratura, ¿por qué no puso el grito en el cielo cuando Pablo Tonelli se apropió de un lugar que no era de él? Igualmente, sacando el tema de juicio político, ya no es un escándalo institucional que una jueza federal como Servine Cubría diga que el presidente de la Corte aprieta a jueces para que no lo investiguen a él. Eso tendría que ser un escándalo institucional en cualquier país del mundo. La verdad es que mucho más grave es que dijo que nunca vivió las presiones que sufren los jueces federales con este gobierno, ¿no? Que se quejaba de las presiones que supuestamente ejercía el gobierno de Cristina. A mí me parece que ahí se mezclan otras cosas, ¿no? Un fallo de la Corte también donde ordena jubilar a los que tienen más de 75 años, y creo que María Servini tenía vocación de no entrar en ese grupo. Pero yo lo tomaría con cuidado todo esto, yo lo tomaría con mucho cuidado. Y vos, Horacio, vos que conocés el Poder Judicial, te noto muy cauto. Porque vos conocés de adentro. Bueno, vos Lorenzetti has tenido... El tema es suficientemente grave como para ser cauto. Y hay una denuncia presentada formalmente en el Consejo de la Magistratura. A mí me gustaría ver el texto de la denuncia, las pruebas que ofrece y ver los testigos que tienen algo para decir. Yo, por eso no me refería a Carrió, sino al libro de Natalia Aguiar. Bueno, mucho de la denuncia de Carrió está ahí. Ese libro es pesado, y es comprensible que Lorenzetti esté preocupado. Además están estos antecedentes que yo había contado, y está todo el desempeño que él está realizando. En el día de ayer, él presidió una reunión en la Corte
donde se sacó una foto con el juez Bonadío de un lado y el juez brasileño Moro del otro. Del Lava Jato. El juez Moro fue invitado por el Colegio de Abogados de la City de Buenos Aires, que es el colegio de los redactores de la legislación desregulatoria del gobierno de Martínez de Oz, es el gobierno de los abogados de las privatizaciones de Menem, es el colegio de los abogados de las multinacionales que litigan contra la Argentina en el CIADI. Ellos son los que trajeron al juez Moro a la Argentina, auspiciado por el estudio Martínez de Oz, Grondona, Benítez, Pérez Alá. Aclaremos para los que no saben que el juez Moro es el que lleva adelante el Lava Jato, ¿no? En Brasil. Entonces, me parece que Lorenzetti está tratando, por un lado, de blindarse, rodeado de toda esta gente, y por otro lado, de seguir una jugada de desestabilización del sistema político en su conjunto. Y me parece que el gobierno de Macri, a esta altura, debe haber entendido, o puede haber entendido, o debería haber entendido, que esa máquina descontrolada, cuando acabe con el Frente para la Victoria, va a ir hacia Cambiemos. Y además Cambiemos tiene ya una cantidad acumulada, una cantidad de causas, ¿no? Extraordinaria, ¿no? Esa es la pregunta que surge, si esto es una jugada solitaria de Carrió o si es algo planificado por parte del gobierno y es un choque de trenes. Hay cosas para ver en la justicia que son muy preocupantes, más allá de lo que diga Carrió en este punto. Digo, a mí me hubiera gustado también que con la misma seriedad analizaran el fallo de ayer contra Cristina. Francamente lo digo. Porque es insostenible. Si alguien dudaba... Ya lo estuvimos analizando acá, claro, la verdad si alguien, que hay muchas cosas que son sorprendentes. Si alguien dudaba de la falta de es una imparcialidad. Es una confesión más que un fallo. Claro, ¿no? claro, si alguien dudaba de la falta de imparcialidad del juez Bonadío, ayer la tiene corroborada. Es alguien que dice, yo no tenía competencia para hacer esto, pero antes de irme la dejo presa. La dejo presa en el sentido involucrada, procesada. Y la verdad es que los argumentos tampoco suenan muy razonables, porque cuando uno revisa, al cabo, desde el 2009 hasta el año 2017, parecen haber pagado 26 millones de pesos de alquileres. Sí, pero aparte hay un elemento muy claro. Los alquileres se pagaban vía bancaria. ¿Y dónde está el lavado? Pero además, ¿cuál es la proporción entre la obra pública recibida y eso? Digo, ahora nadie se ha detenido en esto. Nadie, absolutamente nadie. Nadie. Y en verdad, mi diario sí, Página 12 se ha detenido. Es verdad, pero lo que digo es que a mí me gustaría, pero a mí me encantaría que Carrió con el mismo ahínco se hubiera dedicado a eso. Porque esta historia de que cuando la justicia la aplican severamente contra mis enemigos está bien, severamente o injustamente contra mis enemigos está bien, y cuando le pasa a los míos está mal, no es así. La Argentina está en un proceso. Bueno, pero Alberto, al juez Bonadío hay una Cámara Federal que lo ha sostenido. Es una vergüenza que una Cámara Federal frente a todos los desaguisados... Es que hoy en día tenemos una justicia que está mucho más preocupada por lo que va a decir la tapa del diario que por hacer justicia. Y la verdad es que es un estropicio jurídico el que están haciendo. La forma en que han reconstruido el delito de la asociación ilícita es insólito. Es insólito. Cualquiera que ha estudiado Derecho Penal, saben todos que hace muchos años lo enseño. Es insólito lo que han hecho, es increíble. Y tanto les preocupa la seguridad jurídica, a Carrió le preocupa la República y avala esas cosas. Yo cuando veo esas cosas es donde dudo de la honestidad del planteo de Carrió. Sinceramente, yo no he leído el libro, no estoy en condiciones de decir si es verdad o mentira lo que dice, pero en principio dudo. Porque no se mide todo con la misma vara. La impulsora de esta causa igual es Stolbizer, ¿no? Sí, está bien, qué sé yo tampoco lo comparto. A mí, denunciar, todos tienen derecho a denunciar. Ahora, un juez tiene obligación de hacer justicia, y es otra cosa. Es muy importante, va a ser ahora el fallo de la Corte sobre la situación de Milagro Sala. Sí, y en eso, lo de Gil Carbó ha sido determinante. Hoy, lo de Gil Carbó es muy correcto, está muy bien, pero fundamentalmente ella retoma los argumentos del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya habían considerado arbitraria la detención y habían solicitado
la libertad inmediata de Milagro Sala. Lo que significa esto es que en cuanto salís de Macondo, está claro que esa detención es arbitraria. Salí de Macondo, solo Jujuy. Sí. No, digo Macondo para que no nos corten, gato. Sí, pero la otra vez nos cortaron en Jujuy. Si yo digo Jujuy, nos cortan. Exacto. La otra vez que vos nombraste Jujuy, desaparecimos al minuto de... Nos interrumpieron el programa de Jujuy. Alcancé a decir esto. Alcancé a decir esto. Pero entonces, ¿vos creés que la Corte debe liberar a Milagro Sala? Yo creo que sí, además creo que lo va a hacer. Me parece que los antecedentes de varios de los jueces que integran el tribunal, si son respetuosos de sí mismos, si tienen algún aprecio por su prestigio, por su buen nombre, no pueden hacer otra cosa. Es de un grado de arbitrariedad flagrante, evidente, y ya lleva casi un año y medio, casi desde enero del año pasado. Sí, no, es tremendo, es tremendo. Y además con hostigamiento permanente por parte del gobierno de la provincia, del servicio penitenciario, del secretario de Seguridad. Están tratando realmente de enloquecerla, de llevarla a un callejón sin salida. Una situación extrema. Ahora retomamos con este tema también. Vamos a los datos de la realidad que se siguen marcando y que son los que impulsan, por ejemplo, la jornada de paro nacional de mañana. Se han conocido en las últimas horas para que el gobierno, que cree que todo es político, vea también la realidad, cómo se está moviendo y cómo los números siguen en rojo, Berco, ¿no? Sí, Gato, efectivamente, lo que ya había sorprendido en febrero, un mes típicamente poco inflacionario en los números oficiales del INDEC, ahora se patentizó en marzo con un nuevo pico de inflación medido en este caso por el CITRA, el Instituto Estadístico de los Trabajadores, que alimentan la CGT y la CTA. 2,1% dio la inflación en marzo, 27,9% es la marca para los últimos 12 meses, y aquí una particularidad que nosotros solemos destacar de esta medición, porque la hacen solamente ellos. Ellos miden para cada decil de trabajadores, o sea, para los trabajadores que más ganan y para los que menos ganan, cuál es la inflación. Y nuevamente en marzo fue mucho más alta para los que menos ganan dentro de los empleados en relación de dependencia que para los que más ganan. Esto es porque pesan más los consumos vinculados a servicios, que son los que explican en buena medida este 2,1% de inflación de marzo, que, repito, se da después de un febrero muy inflacionario, atípicamente inflacionario, sobre todo por el tema de la electricidad y de los peajes que se dio en los accesos más utilizados de la capital federal. Esto por un lado, eso es un dato de los que dispara el paro de mañana, la pérdida de poder adquisitivo. Dice el Instituto Estadístico de los Trabajadores que la pérdida de poder adquisitivo desde diciembre de 2015 hasta marzo de este año es 6,3% en promedio. O sea, ya aplicándose las primeras cuotas de las paritarias 2017, la pérdida de poder adquisitivo sigue vigente. Ahora, por otra parte, hay un problema más estructural, que es el de las importaciones, Gato. Nosotros venimos siguiendo mucho, y que en este caso destaca el observatorio de las importaciones que montó el gobierno de Santa Fe, el gobierno socialista de Santa Fe, junto con la Unión Industrial de esa provincia. Fíjate estos datos. Importaciones de productos textiles. Ahí tenés tres elementos del nomenclador. Prendas y accesorios de vestir de punto. Aumenta 54% entre enero-marzo 2016 y enero-marzo 2017. Prendas y accesorios de vestir, excepto los de punto, prácticamente se duplica, de 2 a casi 4 millones. 92% es el incremento interanual, todo esto expresado en dólares. Los demás artículos textiles aumentan un 14%, pero seguí adelante, Nico, así vemos las de calzado. Las de calzado, que esta semana el Ministerio de la Producción anunció un entendimiento con la Cámara del Calzado para empezar a ponerle freno a las importaciones de calzado, pero ya ha hecho estragos durante todo el año pasado. Entre enero y marzo de 2016, que habían dicho importamos mucho porque habían quedado órdenes pendientes del año anterior, del gobierno anterior. Bueno, se importaron 5.344.000 pares. En enero-marzo de este año
aumentó un casi 40%. Y ya era un montón lo que había pasado en el 16. Claro, ya el aumento del año pasado era muy sensible y había puesto en jaque a la industria del calzado, que genera mucho empleo, sobre todo en sectores del conurbano bonaerense. Esto, ahora lo vas a ver en la siguiente placa, generó un doble incremento. Porque ahí tenés el primer trimestre, yendo un poquito más atrás, el primer trimestre de 2015, el de 2016 y el de 2017. Esto ya es información de la consultora Radar, que hace un seguimiento también, ítem por ítem del nomenclador. Y ahí ves la combinación. Entre ambas, el aumento, la variación interanual, es la sumada entre ese 15 y el 44%. Está borroneado el aumento sumado de los dos, porque no es la suma aritmética, sino que hay que hacer un porcentaje adicional, pero bueno, se ve ahí en las columnitas, se ve muy claro. Lo que ya el año pasado había puesto en jaque a un rubro tan generador de empleo como el textil, ahora vuelve a dispararse en las importaciones, y no es disparatado, porque Argentina está carísima. Esa es en el fondo la razón por la cual cada fin de semana largo hay 5 kilómetros de cola para cruzar a Chile, y la razón por la cual ya hasta en fines de semana, que no son largos, cruzan argentinos a comprar afuera. Bueno, en los supermercados pasa igual, pasa igual. Los supermercadistas piensan igual, razonan igual y se abastecen de productos importados que destruyen empleo, y mañana se va a poner un poco en escena eso también. Oscar, este es uno de los motivos por los que paran también mañana, ¿no? Sin ninguna duda. Un ejemplo claro es la provincia de Buenos Aires. Si uno ve el transitar del gobierno de María Eugenia Vidal, más allá de la sonrisa permanente en los medios, uno va a ver cómo descargan la crisis sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables. Observemos el presupuesto que se votó en el año 2017 y uno va a ver que hay una poda en el sistema de salud de un 7,1 a un 6,5. Hay una poda que hacía mucho tiempo que no sucedía en lo que tiene que ver con educación. Tanto que hablan en educación, hay una disminución en relación a total del presupuesto del 3%, y por ejemplo, desarrollo social y niñez juntos, que se los unificó por la ley de ministerios, tienen menos presupuesto que desarrollo social solo en el año 2015. ¿Quiénes utilizan esas áreas sociales? Los que menos tienen. Por lo tanto, están siendo perjudicados los sectores más vulnerables. Vayamos a los trabajadores y a las trabajadoras, en este caso del Estado. Veamos en materia salarial. Nosotros arrancamos con una política salarial heredada del ciolismo que no fue buena, porque el salario mínimo era del 48,7% en relación a la canasta mínima alimentaria. Pero María Eugenia Vidal, en un año, la llevó al 45% de esa canasta básica. Ahí está la pérdida del poder adquisitivo en términos concretos en lo que hace a los estatales. Precarización laboral, 19.500 trabajadores están hoy precarizados en el Estado provincial. Eso también marca que se descarga la crisis sobre los trabajadores con mucha claridad. Y en el escenario nacional, uno ve que en el Estado, en lo que hace a municipales, provinciales y nacionales, hay alrededor de 50.000 despidos. Largamente se supera los 200.000 a lo largo del país. Hoy en la fábrica no se discute la renta, se discuten suspensiones, despidos o el cierre de la pequeña... Es lo que había dicho Alfonso Pradal cuando asumió, ¿no? De la pequeña elijan si van a ir al conflicto por salario o por empleo. Entonces, el paro, vuelvo a repetir, y no es porque hagamos oposición berreta, que es en contra del modelo económico, sino porque si estamos en defensa del salario, estamos en defensa de la fuente laboral y de la estabilidad laboral, estamos por la construcción de un Estado que le dé respuesta a las mayorías populares, en defensa de las economías regionales, quiere decir que estamos en contra de un modelo económico que privilegia a las minorías y manda la miseria a millones de argentinos. Oscar, ¿vos pensás que si el paro es exitoso, puede haber una revisión de las políticas económicas o te parece imposible? Mira, yo creo que uno le protesta al padre y a la madre, ¿no? Que a uno lo quieren, y entonces el padre y la madre se da cuenta que está cometiendo un error y corrige. Ahora, cuando hay un gobierno que no está cometiendo errores, que está acelerando el proceso de transferencia de riquezas antes de poner en riesgo la gobernabilidad del ajuste que es en octubre, entonces lo que uno tiene que hacer es construir fuerza organizada. Entonces ese es el primer paso, un plan de lucha. Creo que el primer paso fue el 24 de febrero cuando llenamos por primera vez la Plaza de Mayo los estatales. Después se dieron una serie de plazas de Mayo que se llenaron. Creo que esto es la unificación de todas esas expresiones en el paro del día 6. Es un escalón más en la construcción de fuerza organizada consciente que nos permita torcerle el brazo al gobierno, no que recapacite. Ahora bien, permíteme, ahora bien, es clave entender, todos aprendemos. El gobierno aprendió de los 90, sabe que cuando hay ajuste el pueblo argentino pelea.
Entonces no están tratando de evitar la pelea, están tratando de disociar al hombre común y a la mujer común de la pelea de las organizaciones populares, por eso judicializan, criminalizan y demás. Pero además están construyendo un escenario de fragmentación y dispersión de la pelea, porque quieren transformarla en derrota, porque es el escenario de mayor debilidad, en desesperanza, y cuando cala la desesperanza uno opta por sobrevivir y no por pelear por vivir mejor. Por eso el paro del 6 tiene la cualidad que millones de trabajadores vamos a hacer lo mismo en un mismo momento, y esa es la fuerza de la clase trabajadora. ¿Y económicamente cuál es el momento? Porque el gobierno dice, Duhovne, todos los dice, hay reactivación, estamos bien, el presidente dice, ya se empezaron a ver los brotes verdes, ¿es así? No, lo que pasa es que el presidente y su gente piensa que con el discurso resuelven las carencias políticas que hoy en día tenemos. La política económica no ha cambiado y los resultados que estamos obteniendo son siempre los mismos. Yo insisto en este punto. Es una economía que sigue degradando el consumo, es una economía que por degradar el consumo sigue haciendo caer la actividad económica y los problemas de empleo surgen en consecuencia, porque cuando no se produce, la primera variable de ajuste es el empleo. Y el gobierno no lo advierte. Decías al comienzo, y con mucha razón, cómo el gobierno había tomado la marcha del 1 de abril. El gobierno se envalentona, tiene el tupé de decir en los dos diarios que operan como voceros del gobierno, en la tapa, tiene el tupé de decir, exultante por los resultados de la marcha, el gobierno ratifica el rumbo económico. Y anuncia para después de octubre más ajuste, además. Cuando en verdad todas las encuestas dicen que entre el 65 y el 70% de la gente rechaza el modelo económico del gobierno. Entonces, el gobierno se envalentona como el patotero, pero lee mal lo que objetivamente está pasando. Hay aislamiento, digamos. Absolutamente. Bueno, mañana se va a poner en escena algo magnífico, que solo la coincidencia puede poner en escena. Mientras haya un paro en un centro desierto, en un Puerto Madero que va a estar desierto y cerrado probablemente por los piquetes, ¿no? El gobierno y el presidente Mauricio Macri va a estar en el Hotel Hilton inaugurando el foro de Davos durante toda una jornada, con ejecutivos de multinacionales latinoamericanas, funcionarios, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, poniendo en escena un Davos en Buenos Aires en pleno paro. Parece disparatado, macondiano, diría Berbisky, pero va a ocurrir mañana. En este momento están yéndose del Colón. ¿Le sirvió de algo? Los CEOs se están yendo del Colón. ¿Le sirvió de algo el Davos anterior? Yo creo, no, pero por eso, pero además... Yo insisto en este punto, yo trato de explicar sobre algunos funcionarios del gobierno, pero evidentemente hay un problema dogmático de convicción de que esta es la política correcta, por eso no tienen plan B, porque es la única salida que conocen. El objetivo de bajar la inflación sobre la base de ajustar la moneda y el consumo está deparando consecuencias espantosas. Y no es posible que alguien venga a una economía donde lo que produce el 70% va al consumo interno, si al mismo tiempo el gobierno promueve una acción para que nadie consuma. Es absolutamente incomprensible, nadie quiere venir a ese lugar. Y la crítica más dura se la hizo el economista jefe del Fondo Monetario, Alex Werner, que la semana pasada dijo que las inversiones directas no van a llegar en la velocidad que el gobierno se propone, que no pueden seguir financiando déficit con más endeudamiento, y que lo que viene ahora es el repago de los créditos ya contraídos. Claro. Y que el gobierno tiene que tomar alguna medida sobre el problema del déficit, porque no va a poder seguir financiándolo con endeudamiento. Sí, es el gran tema. Vos tenés una situación en la cual se está tomando deuda en dólares que va a pesar sobre las próximas generaciones y sobre lo que quedamos de las actuales, para pagar gastos corrientes en pesos. Entonces, ¿cómo es el mecanismo? Ingresan los dólares, se cambian por pesos, con los pesos se pagan los compromisos, y con los dólares, ¿qué se hace? Son los dólares para la fuga, son los dólares para que compren la familia del presidente, el primo del presidente, los amigos del presidente, los que estuvieron en la marcha de Plaza de Mayo, y los fuguen. Estamos con un nivel de fuga muy alto y para eso se contrae endeudamiento. Es el mismo fenómeno que ocurrió en la década del 90. Hacemos una pausa y ya volvemos.